tardes, familia. Es un gozo saludarles en esta hora donde Dios nos permite justamente reunirnos en este tiempo especial para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y especialmente también para tener un tiempo para la reflexión bíblica, preparar nuestros corazones para que Dios hable profundamente a nuestro ser. Hoy estamos en un escenario especial, hoy estamos realmente en el calor de hogar, estamos en el calor de una familia muy especial que hoy nos ha abrigado, nos ha permitido justamente hacer este servicio en casa, y yo agradezco muy especialmente a la familia López Merchán, ¿verdad? Hoy nos acompaña mi hermano Nelson. Bienvenido, mi hermano. Danos un saludo, por favor. Bueno, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Realmente es un privilegio que esté mi familia para Dios aquí en mi hogar. Es una bendición, y poder dedicar ese tiempo a nuestro Dios, que es el tiempo más valioso y mejor aprovechado. Toda la gloria y la honra para nuestro Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Antes de poder entrar en nuestro tiempo de alabanza y de adoración y justamente presentar a mi hermano Joan, ¿verdad?, que nos acompaña, quisiera pedirle a mi hermano Nelson que nos dirigiera en un momento de oración, un momento especial en el cual podamos presentar esta reunión en la presencia del Señor, y luego vamos a presentar a mi hermano y él nos va a estar también dirigiendo en un tiempo especial, juntamente con nuestro hermano Sebastián, ¿verdad?, quien Dios ha permitido con sus talentos poder bendecir nuestras vidas también a través del ministerio en su iglesia local, pero que también ha sido de gran soporte y de gran ayuda para este ministerio de Mi Familia para Dios. Así que, hermano Nelson, dirígenos en esta oración al trono de la gracia, por favor. Amén. Padre eterno, estás sentado en tu gloria y en tu majestad. A ti elevamos nuestra oración en este momento para darte gracias, para honrarte y glorificarte, porque tú eres el creador del cielo y la tierra, del universo, quien sustenta todas las cosas. Te damos muchas gracias por tu amor infinito a través de tu amado Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros para rescatarnos y librarnos del pecado y de la maldad. Gracias, Señor Jesús, por tan grande amor y sacrificio por nuestras vidas. Y hoy te honramos y te bendecimos, y queremos dedicar este momento y este tiempo de esta vida que nos das, porque eres tú quien nos da esta vida, quien nos da esta oportunidad y este momento para glorificarte. Y no hay nada más maravilloso que estar delante de ti para honrarte, para bendecirte y para reconocer que tú eres Dios, que solo tú eres Dios y eres digno de todas las glorias, la honra y la alabanza por siempre. Toma el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que salga desde nuestros labios, desde nuestro corazón, desde nuestra mente, toda la honra y la alabanza para ti, Señor, y que tu palabra pueda cumplir ese propósito por el cual la has enviado. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos, y toma el control de esta reunión a través de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Gracias, mi hermano Nelson, por esa bonita oración con la cual diriges, ¿verdad?, a este hermoso pueblo de Mi Familia para Dios hasta el trono de la gracia. Bueno, mi hermano Manuel, que nos acompaña hoy justamente, es conocido con tres nombres, ¿no? Pues hay quienes le dicen Manuel, que normalmente en familia le decimos Manuel o Nano, pero también en el mundo, en su trabajo secular, le conocen como Johan, y en otros casos como Joan. Entonces, bueno, cualquiera de los nombres aplica, mi hermano. Así que hoy queremos darte una bienvenida muy especial a ti, a tu hijo Sebastián, y seguramente pues a toda la familia de mi hermano Manuel en casa, que también nos acompaña en este tiempo especial de adoración para el Señor. Extrañamos a nuestro hermano Alex López, que seguramente ustedes lo han visto domingo a domingo justamente con su familia compartiéndonos la alabanza y la adoración. O le hemos dado un poquito de descanso, un poquito de tiempo para que él pueda también aprovechar y ser ministrado. Así que te dejo en este momento, danos un saludo y dirígenos en este tiempo de adoración. Dios les bendiga a mis hermanos de Mi Familia para Dios. Para mí es un verdadero gusto volver a estar con ustedes. Pudimos vernos creo que las dos primeras, el primer servicio que se pudo hacer, pero aquí estamos de nuevo, con el único propósito de levantar adoración al Señor. Amén. De que podamos compartir este tiempo aquí en familia, aquí juntamente como hermanos, recordando viejos tiempos de la infancia también, donde podíamos estar en nuestra congregación adorando juntos al Señor. Y por eso hoy quiero invitarlos, donde usted está, a que pueda usted por favor cerrar sus ojos en este momento, usted pueda tomar un tiempo ahí, pueda meditar en la grandeza del Señor, pueda soltarse totalmente
usted tenga en este momento la libertad para levantar adoración genuina al Rey de Reyes. Dice la palabra del Señor que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero hoy vamos a decirle: Señor, no me busques. Aquí estoy, Señor, y te voy a adorar en espíritu y en verdad, con lo mejor de mí, para que tú puedas recibir toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces, Señor, que solo tú eres digno de recibir. Porque hoy en esta tarde queremos decirte, Señor, poder llegar delante de tu presencia, Padre, y decirte hoy que solo nos inclinamos delante de tu presencia. Sí, amén. Que solo nos inclinamos ante ti, Rey de Gloria. Porque no nos vamos a inclinar ante el mundo, porque no nos vamos a inclinar ante el hombre. Nos inclinamos únicamente ante ti, Rey de Gloria. Amén, aleluya. Y hoy, Señor, queremos levantar adoración que pueda ser olor grato, que pueda ser perfume agradable delante de tu presencia, Señor. Aleluya. Hoy disponemos todo nuestro ser, y este tiempo es para ti, Señor. Recibe nuestra adoración, Padre. Recíbela en esta hora, en tu maravilloso nombre, Señor. Oh, sí. Te bendecimos, te exaltamos a ti, Jesús. Gracias, Gracias. Oh, Santo. Dígalo con nosotros, mi hermano. aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que nos enamore más, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Nos inclinamos ante ti, Rey de Gloria. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Dígaselo, digno. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Inclina tu corazón en esta tarde ante el Rey. Me
al Señor juntos. Ha sido muy especial este tiempo precioso de compartir justamente aquí en familia, de sentir este ambiente precioso de hogar y de poder sentir la presencia del Señor mientras le adoramos. Yo agradezco muy inmensamente a mis hermanos que gracias al Señor, ¿verdad?, poder tener este vínculo que no solamente nos ha traído una filiación por sangre, sino también una filiación espiritual, porque como hijos de Dios realmente hemos podido unir de esos talentos para glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor. Y como sorpresa, mis amados hermanos, de hoy en 8 días tenemos realmente un tiempo muy especial que le animo en el nombre de Jesús, no se vaya a perder ese programa. Es un programa que estamos preparando con todo el corazón para glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor y tener realmente un tiempo precioso. Así que ahí les dejo la inquietud, mis amados hermanos, para de hoy en 8 días Dios nos lo permita de esta forma. Hoy vamos a retomar justamente el cierre de nuestro tema. Recuerden que estamos llevando a cabo la serie Un corazón conforme al corazón de Dios. Y estamos viendo justamente la experiencia del rey Asa bajo el título Un corazón desconfiado. Y ya miramos la primera parte que tocamos justamente la clase anterior, donde desarrollamos una temática en miras de un rey que pudo manifestar a través de su carácter desde el comienzo cosas muy buenas. Dentro de ello mencionábamos que Asa es considerado uno de los 5 reyes buenos de Judá. Y en medio de lo que fue su experiencia aprendimos muchas cosas muy bonitas, pero dentro de las cosas más resaltantes que dejamos como puntos centrales, habíamos hablado de cómo él mismo recibió palabras del profeta, ¿verdad?, Azarías, y él había seguido justamente ese consejo, disponiendo su corazón después de haber obtenido una gran victoria sobre un ejército etíope y libio de 1.000.000 de soldados. Y él recibe este mensaje, recibe este consejo de parte del profeta Azarías, y lo que hace es quitar todos los lugares altos. Él lo que hace es tomar acciones por purificar al pueblo y por permitir y volver a despertar en los levitas la función de poder enseñar la ley de Jehová. Esto es muy importante, pero adicionalmente vimos nosotros que no solamente hizo ello, sino que adicionalmente edificó, reedificó, limpió, restauró el altar de Jehová. Y habíamos dejado una tarea práctica en esa reflexión de hace 8 días, y era la necesidad de reconocer también en nuestras vidas los ídolos o las cosas que se habían convertido en lugares altos para nosotros y que debían ser quitados de nuestras vidas, pero una tarea adicional, poder trabajar porque se reedifique ese altar donde se ofrece sacrificio delante de Dios. Así que de todo corazón agradecemos al Señor porque sé que esta ha sido una semana de reflexión bien hermosa y espero que con altares restaurados estemos en esta tarde para continuar con esta enseñanza. Hubo varios aspectos especiales que remarcamos allí, pero uno que quisiera que quedara muy claro a través de este enlace para continuar con esta lección del día de hoy es poder entender que Dios deseaba ser encontrado, ¿verdad? Y mirábamos la necesidad de cómo el Señor dice: si ustedes me buscan, me encuentran. Y en medio de ello vamos a encontrar vínculos que de alguna manera nos permitieron comprobar que no solamente la vida de Asa como rey, sino la influencia que tuvo él dentro de todo su reinado, ¿verdad? Durante los primeros 35 años fueron unos que llevaron al pueblo de Dios a buscar realmente al Señor y ser encontrado, ser hallado por ellos. Y esto ocasionó que viniese paz sobre aquella región. La Escritura nos menciona justamente a través de esta enseñanza varios elementos que lo comprueban. Número 1, lo buscaron juntos, reunidos en Jerusalén. Y esto es algo hermoso que deseamos tener como un conector de esta lección. Lo importante y lo hermoso y lo maravilloso es que nosotros como un solo cuerpo, como una sola iglesia, busquemos del Señor. Por eso, mis amados, les animo, como está escrito en el Salmo 133, verso 1, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en uno. Y es lo que podemos nosotros ver reflejado a través de esta historia de Asa. Lo segundo, podemos ver que también lo buscó a través del sacrificio. Ustedes se dieron cuenta que aquel botín que ellos habían tomado justamente del ejército etíope, lo habían reservado, pero no se lo reservaron para sí, sino que luego se lo entregaron a Dios. Y podemos ver que esa unidad también se representó, esa búsqueda de Dios se representó también a través de ofrecer sacrificio delante del Señor. Para quienes han seguido nuestras líneas formativas, saben lo que significaban estos tipos de sacrificios y ese derramamiento de sangre que venía por causa
de esos sacrificios. Y esto lo que demuestra prácticamente es a un pueblo que está reconociendo en Dios el motivo de su expiación. Está reconociéndose pecador, necesitado de Dios y necesitado de sacrificios para estar en paz con el Señor. Lo tercero es que vemos que el pueblo lo buscó a través de un pacto. Ellos hicieron un compromiso. Ellos se acercaron delante de Dios e hicieron pacto delante del Señor para guardarse para Dios, para volverse a la ley del Señor, y que cualquiera que no cumpliese con ese pacto pues era digno realmente de muerte. Y eso es algo que realmente contempla a una nación, a un pueblo que está con un compromiso completo hacia su Dios. Lo siguiente es que lo buscaron completamente. ¿Saben? No se acercaron a Dios de una manera religiosa. No se acercaron por cumplir con la religión, con la reunión dominical. No hicieron como, bueno, ya hicimos una oración, un canto, ya escuchamos la palabra y luego nos vamos y no pasa nada. El compromiso de ellos fue completo. Lo buscaron de todo su corazón y de toda su alma. Quisiera hacerte esa pregunta inicial justamente a través de esta disertación. ¿Estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma? ¿Desesperadamente? ¿Necesitados de Dios y comprendiendo nuestra necesidad de Dios para que realmente eso produzca en nosotros ese deseo y ese anhelo de buscar su rostro? Lo siguiente es que vemos que ellos buscaron al Señor, pero buscaron también una forma de dar cuentas. Ellos se encargaron de ser vigías el uno del otro. Vigile, ayúdeme a guardar. Si usted ve en mí algún comportamiento que no esté acorde a este pacto, señáleme y corríjame. Es importante que nosotros en la iglesia podamos también ayudarnos en esa labor de identificar si alguno no está prevaleciendo en la fe, ser esos instrumentos de Dios que animan, que exhortan, que edifican por medio de la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Dios. Así que aprendamos también a rendir cuentas. Lo siguiente es que lo buscaron públicamente. El pueblo no se escondió de una manera secreta sencillamente para decir Dios conoce mi corazón y Él sabe lo que hago allá. No, ellos hicieron una manifestación pública. La iglesia debe ser portadora de la gloria de Dios donde quiera que vaya, y la iglesia es un cuerpo visible. Amén. Como cuerpo visible debe hacer notar la gloria de Dios donde quiera que esté. Donde quiera que vaya, donde quiera que la iglesia actúe, debe notarse la gloria de Dios, porque realmente le buscaron públicamente. Lo último, mis amados hermanos, que hizo este pueblo fue buscar a Dios con gozo. Realmente, mis amados hermanos, cuando nosotros podemos tener el entendimiento en nuestro corazón de saber que buscar a Dios no produce en nosotros una terrible carga de opresión o de tristeza o de amargura, algunos como que se acercan a Dios autoflagelándose y encontrando seguramente en ese dolor alcanzar misericordia de Dios. Pero aquel pueblo que conoce a su Dios se esforzará, actuará y se gozará de saber que tiene una relación íntima con su Dios todopoderoso. Y eso lo único que produce en nosotros es verdadero gozo, un gozo permanente. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a continuar con esta lección de Asa, pero vamos a mirarlo del contraste. Pasaron 35 años de un reinado ejemplar. 35 años de un fruto que se podía evidenciar en la nación, porque la Escritura nos manifiesta que durante esos 35 años hubo paz en todas las cosas que hizo Asa y en todas las actividades que realizaba ese pueblo. Hoy llegaremos al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, y vamos a estar tomando la palabra para desarrollar esta parte B del tema de un corazón desconfiado. Y vamos a mirarlo allí de los versos 1 al 3 para iniciar esta meditación bíblica. Y dice la Escritura: Asa hace un tratado con Siria por fortalecer contra Israel. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Gloria al Señor. ¿Qué podemos encontrar nosotros a través de estos 3 primeros versos de este capítulo 16?
lo primero que vamos a encontrarnos nosotros es justamente una circunstancia en la cual, recuerden ustedes, estamos hablando del reinado del sur, donde está reinando Asa, y en este momento de la historia, cuando comienza el año 36 del reinado de Asa, en el reino del norte de Israel se encuentra Baasa como rey. Y cuando se está dando cuenta, ustedes recordarán en la clase anterior, nos dábamos cuenta que a causa de la prosperidad y la bendición, la paz que traía Dios y el gozo que traía Dios sobre el reino del sur, muchas de las personas que estaban en el reino del norte decidieron cambiarse de región. Es decir, se emigraron, ¿verdad? Salieron de sus tierras y se llegaron hasta tierra de Judá porque su mayor deseo era participar de ese avivamiento que había comenzado en esa nación a causa de volverse a la adoración verdadera y a causa de volverse a la palabra de Dios. Esto preocupó realmente al rey de Israel y él lo que buscó fue crear una especie, digámoslo así, de frontera, una especie de retén, el cual quiso fortificar en la ciudad de Rama, que es una ciudad que está ubicada más o menos cerca de unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén, y lo que estaba haciendo era iba a impedir que las personas que venían del reino del norte siguieran cruzando hacia el reino del sur, porque esto le había traído a él una desestabilización en su reino. Y debido a esta circunstancia, encontramos nosotros que él toma esa decisión de fortificar Ramá. Y él va a edificar una ciudad allí, va a llevar allí piedras, va a llevar madera y va a encargarse de colocar un filtro para que el pueblo no vaya más hacia la parte sur. Ese era su objetivo cuando empieza a edificar ello. Ahora, lo que vamos a encontrar es que va a empezar a haber un contraste, ya que es muy importante que meditemos en algo, mis amados hermanos. Y es que las glorias pasadas no son suficientes para mantenernos en el presente en una relación fortalecida con Dios. Saben, a veces nosotros vivimos como el pasado. Vivimos de los grandes éxitos y los grandes triunfos que nos dio Dios en el ayer. Y a veces como ayer nos humillamos delante de Dios, como ayer pagamos un precio en oración, como ayer nos volvimos a la palabra, como ayer nos humillamos ante el rostro de Dios y vimos su gloria y vimos su respuesta, creemos que eso es suficiente y ya no necesito buscar más a Dios. Ya no necesito más depender de Él, porque creo que lo que recibí ayer es suficiente para mantenerme hoy y mañana. No es así. Y recuerda que siempre esa figura está muy establecida desde el mismo momento en que Dios le dio el pan a los israelitas en el maná, que era necesario que hicieran ellos: tomar su porción cada mañana. Amén. Es muy importante que el creyente, el Hijo de Dios, pueda comprender que su búsqueda del Señor debe ser constante y que lo que me sirvió ayer necesito fortalecerlo también hoy. Y la búsqueda de Dios que tuve ayer apasionadamente es la misma búsqueda que debo tener en este día para salir a mis nuevas batallas. Asa, lamentablemente, dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en las fortalezas que él tenía. Empezó a vivir de las glorias pasadas. Empezó a vivir de las cosas que de alguna manera le brindaban a él un soporte, una ayuda, pero que no necesitaban tanto de la intervención divina. Y eso lo podemos ver manifiesto acá. Otra de las cosas que suelen ocurrirnos, a veces cuando vienen cosas que son de una gran preocupación, buscamos a Dios. Justamente esta semana, donde hemos venido desarrollando una labor con una familia amada y estamos apasionadamente buscando el rostro de Dios hasta ver una victoria total sobre esa situación, le decía justamente a esta querida familia: bendito sea Dios por este problema, porque son los problemas los que muchas veces nos llevan a buscar del Señor. Son las dificultades las que nos permiten buscar el rostro de Dios. Si no fuese así, seguramente no estaríamos orando lo que estamos orando hoy. Pero ha sido ese problema el que nos ha tenido de rodillas. Ha sido ese problema, esa dificultad, la que nos ha mantenido dependiendo de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando los problemas creemos que los podemos manejar bajo nuestro propio argumento? Pareciera ser que se convierte en algo que deteriora la fe. La deteriora. Porque empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestros argumentos, en nuestras habilidades, y confiamos menos en Dios. ¿Saben? Pudo haber cometido este primer grave error cuando él se encontró con un ejército al cual él podía ver imposible de derrotarlo, como no era el ejército justamente de Etiopía y de Libia, ¿verdad? Cuando él ve ese ejército tan grande, dice: yo no lo puedo enfrentar y no lo podré derrotar. Entonces, como que su reconocimiento en su racionamiento de poder entender que no podía
salir al combate contra ese ejército enemigo y vencer, lo llevó a buscar a Dios. Sabía que su alternativa era, lo único era algo sobrenatural, y por eso buscó al Señor. Pero parece ser que en este momento de la historia, para Asa, él dice, bueno, es un enemigo que no necesito orar tanto, más bien si hago ciertas alianzas humanas, podré lograr vencerlo. Y tremendo error el que se comete justamente de parte de Asa, al cambiar su mirada del brazo poderoso de Dios para confiar en el brazo de carne. Asa deja de mirar a Dios en sus problemas. Asa deja de mirar a Dios en su rutina y en su cotidianidad. Asa empieza a mantenerse en una aparente vida espiritual, pero que en realidad no es profunda y no es vívida. Aquí se puede expresar claramente dónde estaba ese Dios del pasado, dónde estaba aquel Dios que les había dado las victorias justamente contra ejércitos que eran poderosos y fuertes. Aquí Asa lo que va a demostrarnos claramente es un hombre que ha dejado, se ha dormido, se ha adormecido, se ha enfriado, se ha acostumbrado, pero ha perdido la verdadera comunión de dependencia con el Dios. En la actitud del rey Asa es que él, al quitar esa confianza total en el brazo de Jehová y empezar a confiar en el brazo del hombre, él decide que quien puede brindarle ayuda en medio de su necesidad es nada más y nada menos que Ben-Hadad, rey de Siria. Él se ha equivocado justamente en esto, porque él está viendo la dimensión del enemigo solamente en Baasa, rey de Israel. Él no está viendo las cosas como las está viendo Dios. Él las está viendo bajo su óptica humana. Mis queridos amigos y hermanos, mi querida familia, ¿cuántas veces nosotros, en medio de nuestra cotidianidad, cuando hemos tenido que afrontar pruebas o dificultades grandes, hemos visto la buena mano de Dios obrando a nuestro favor? Pero cuando tenemos que ver con otras cosas que no consideramos tan grandes, dejamos a Dios a un lado y empezamos a buscar alianzas humanas, empezamos a buscar el consejo de los hombres, empezamos a buscar el soporte y la ayuda de aquellos que están a nuestro alrededor, el consejo de quien está a mi lado, y hemos descuidado nuestro tiempo con Dios. Saben, Spurgeon dijo una frase interesante referente a la acción que tuvo Asa en este caso. ¿Recuerda usted que Asa lo que hace es tomar de los tesoros de la casa de Jehová? Saca los tesoros de la casa de Jehová, lo que le pertenecía a Dios, y se lo entrega a Ben-Hadad, rey de Siria. ¿Verdad? Spurgeon dijo la siguiente frase: Dios fue robado para que un rey incrédulo pudiera encontrar ayuda en un brazo de carne. Es decir, lo que está diciendo Spurgeon con estas palabras es: bienvenido lo que quisiera hacer Asa con sus riquezas. Si él quería invertirlas en lo que quisiera invertirlas, está bien, pero tocó lo santo, tocó lo del tesoro de Dios, tocó los utensilios de la casa de Dios, los tesoros de la casa de Dios, y los puso al servicio de los hombres. Oh, mis amados, que Dios nos ayude a entender esta palabra que hoy se puede iluminar a nuestros corazones. ¿Cuántas veces como iglesia nosotros hemos dejado de usar los utensilios, los tesoros de la casa de Dios para darle la honra al Señor, y los hemos sacado de su contexto para volverlos instrumentos y herramientas y tesoros que son colocados para satisfacer a los hombres, para agradar a los hombres y para buscar la aprobación de los hombres? Que Dios nos ayude para mantener un celo por las cosas de Dios, por las cosas santas del Señor, las cosas que han sido dedicadas para Dios, tus talentos, mis amados hermanos, esos dones preciosos que Dios te dio, que Dios ha colocado esos tesoros en su casa, que sean santificados y vuelvan a ser dedicados para el Señor, para honrarle y glorificarle a Él, porque muchas veces hemos usado esos dones y esos tesoros para agradar a los hombres. Dios nos ayude para entender esta verdad. Lo siguiente que podemos nosotros ver a través de esta palabra es poder encontrar una visión acerca de lo que era el cambio de un pacto. El pacto que se había hecho con Dios ahora era transformado por un pacto hacia los hombres. Una confianza realmente mal puesta, una mala inversión, totalmente una mala inversión. Podríamos decir, ¿verdad?, que la fe más grande de ayer no nos dará confianza para hoy, a menos que las fuentes frescas que están en Dios vuelvan a fluir.
conclusión de esta primera parte, podríamos decirlo así: mis amados, no podemos vivir de las victorias de ayer como que nos sirven y nos alcanzan para hoy. Cada día las misericordias de Dios están expuestas para nosotros, para bendecirnos y para alentarnos. Una relación, mis amados hermanos, sobre todo cuando ya llegamos a cierto profesionalismo, ¿verdad? Tal vez quisiera preguntarte: ¿cuánto tiempo llevas en la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Algunos podrían decir: bueno, yo soy nuevito, no tengo sino 30 años en el Evangelio, ¿verdad? Asa tenía 35 años de una vida exitosa, bendecida, próspera y llena de paz en todo lugar. Pero al año 36 tuvo que aprender en su vida, en medio de su experiencia, que los 35 años anteriores no le sirvieron. Que era necesario en el año 36 mirar a Dios nuevamente. Que era necesario volverse a ese cobijo, a esa protección, a esa seguridad, a esa búsqueda genuina del Señor. Esta es la prueba que podemos nosotros tener de un Asa que se estaba divorciando de Dios, de un Asa que había dejado de confiar en el Señor para confiar en los hombres. Vamos a mirar los versos 4 al 6 de este capítulo. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y la ciudad de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y Mizpa. Amén. Nosotros pudiéramos aquí encontrar algo interesante en este escrito. Podríamos decir nosotros: pero pastor, ¿cómo puede usted decirnos que fue un error de Asa haber hecho una alianza con Ben-Hadad si a la larga vemos que el resultado fue exitoso? ¿Se dan cuenta ustedes? Hubo éxito. Lo logró. Logró que se detuviera la obra en Ramá, y además logró sacarse toda la piedra y la madera, y con eso edificó él 2 ciudades. Podríamos mirar rápidamente y decir: wow, hubo éxito. Mi amado hermano, quiero decirte algo tremendo en esto, mi amado hermano. Spurgeon dijo una frase que quise anotar y traer para ustedes justamente en este sermón. Él dijo: ¿acaso no saben que también hay providencia del diablo, así como la hay de Dios? ¿Cuántas personas han buscado solucionar sus inconvenientes recurriendo justamente a brujos, a pócimas, a métodos? ¿Cuántas personas han buscado soluciones a través de trampas? ¿Cuántos han buscado negocios sucios y han hecho alianzas y se han enriquecido? Y seguramente hoy se sienten tranquilos diciendo: lo tengo todo, me fue bien, fue exitoso lo que hice, logré ligar al ser amado, ¿verdad? Seguramente alguno dirá: obtuve riquezas, me gané el chance, le pegué al número, le pegué al gordo y el gordo salió adolorido, ¿verdad? Y uno podría decir de alguna forma que eso evaluaría un aparente éxito, y que el éxito aparentemente reflejaría aprobación de Dios. No, mi amado hermano. No necesariamente que nuestros planes salgan, o no necesariamente que las cosas salgan o aparentemente demuestren éxito, significan aprobación divina. Amén. Tal vez examinarías tu cuenta bancaria ahora y dirías: soy bendecido. De ahí el error de lo que hoy está siendo enseñado en las iglesias, estas iglesias postmodernistas, que lo único que buscan es tratar de medir el éxito de los cristianos a causa de sus logros, ¿verdad? Y a veces como que evalúan de que si el creyente es próspero, entonces está en la bendición de Dios. Nada más lejano de la verdad. Aquí podríamos nosotros darnos cuenta que es incorrecto medir el éxito como un parámetro para decir que estamos en la bendición de Dios. No necesariamente ser exitoso es andar en la voluntad de Dios. Dios nos ayude para entender esta verdad. Amén. 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 Gloria al Señor. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente y poder decir algo como lo que pudo realmente haber en el corazón de Asa en su primera parte. Aquel hombre que confiaba en Dios, aquel hombre que ponía su tranquilidad y su deseo y su oración en el Señor para ver su respuesta. Es mejor lo poco en la bendición de Dios
que las ganancias deshonestas cuando están lejos del plan y la voluntad del Señor. Amén. Que Dios nos ayude para entender este principio. Vamos a mirar lo que dice los versos 7 al 9. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. ¿Qué podemos observar a través de este pasaje bíblico? ¿Recuerdan ustedes que hace 8 días habíamos hablado de cómo Dios usó a un profeta? Ese profeta se llamaba Azarías. ¿Recuerdan ustedes que Asa había venido de obtener un triunfo contundente contra un ejército de 1 millón de soldados? Y encontramos la receptividad más grande justamente en el rey Asa. Un hombre que recibió las palabras de Azarías y logró tomar esas palabras, ponerlas en obra, derribar los lugares altos, restaurar el altar y volver a restaurar la enseñanza de la ley en toda Judá. Las acciones fueron positivas, atendió al consejo del profeta. Ahora nos vamos a encontrar justamente en esta parte del año 36 en adelante de Asa, que luego de venir de esta alianza, Dios levanta un nuevo profeta. Su nombre era Hanani. Y Hanani, cuando llega, comparte con él una palabra de parte de Dios. A veces nosotros, mis amados hermanos, cuando vienen esas palabras de estos llamados modernos profetas, que a veces ya hay lugares donde hacen filas, ¿verdad? Y donde se acercan y les dicen al oído cosas buenas, cosas positivas, con espíritus muchas veces de adivinación, ¿verdad? Sobre las personas para atarles y para mantenerles allí, ¿verdad? Amarradas a su iglesia. De esta misma manera, mis amados, podemos nosotros contemplar que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia natural a que cuando la palabra de Dios viene o la palabra profética viene y esa palabra es agradable para mí, pues la recibo. Pero si no es tan agradable, como que no la recibo. Y aquí vamos a encontrar justamente en el rey Asa a un hombre que está recibiendo el mensaje del vidente Hanani, del profeta Hanani. Y Hanani se va a encargar de demostrarle dónde estuvo su error, ¿verdad? Lo primero que se evidencia en las palabras del profeta es que Asa se había equivocado de entender cuál era su enemigo. ¿Sabes? A veces nosotros nos detallamos en cosas muy pequeñas. A veces nosotros creemos que nuestro verdadero enemigo es una cosa que es muy pequeña y no nos damos cuenta que hay otras que son más grandes. Suele ser y ocurre normalmente a nivel de nosotros en la iglesia cristiana que tenemos a veces evaluación de categoría de pecados. Entonces consideramos que hay pecados que son pequeños y hay pecados que son grandes. ¿Por qué? Porque eso lo recibimos aún desde la misma iglesia tradicional. La iglesia tradicional nos hablaba de pecados veniales, de pecados capitales, ¿verdad? Y pecados mortales. Y eso como que lo clasificamos y lo trajimos como por herencia. Pero la palabra del Señor es clara al decir: el alma que pecare, esa morirá. Y no hace ninguna distinción entre el pecado. No habla de categorías de pecado. Y a veces nos suele ocurrir. A veces nos detallamos mucho como en el aspecto de las cosas que consideramos que son ciertos enemigos a los que debo cuidarme, ¿verdad? Y a veces ese enemigo que considero grande es, un ejemplo, el adulterio. Y a veces es muy fácil condenar o señalar al adúltero, pero pocas veces se mira al mentiroso o al chismoso. Y tiene tanto peso el pecado del adúltero como el del mentiroso y el chismoso, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros entendamos este principio, entendamos esta realidad y volvamos nuestro corazón a Dios. Mi amado hermano, delante de Dios no hay categorías de pecados. ¿Sabe cuál fue el problema de Asa? Fue querer categorizar, fue querer ver a un enemigo como realmente el importante y centrarse como que Israel era su enemigo y preocuparse por cuidarse de Israel. Pero mientras se cuidó de Israel, no se dio cuenta que había un enemigo que era realmente poderoso y que le iba a causar mayor destrucción. Y ese enemigo, nada más y nada menos que era Siria. ¿Se dan cuenta? Por
Por eso vigilemos sobre nuestras vidas. A veces nosotros tenemos que aprender a determinar cosas que no consideramos tan peligrosas, pero que realmente dañan y destruyen. No en vano Jesús, cuando estuvo enseñando a sus discípulos, les dijo: tengan cuidado de las zorras pequeñas. Y esa palabra iba enfocada justamente a ¿qué? Que cuando las zorras son reconocidas como zorras grandes, ¿verdad? Esa zorra grande, en el buen sentido de la palabra, el animal zorra, ¿verdad? Esa zorra, cuando va al viñedo, ¿verdad?, encuentra ese lugar para tomar de las uvas, comer de las uvas y ya, se va. Pero la zorra pequeña no alcanza a ese racimo de uvas. ¿Y saben qué es lo que hace? Destruye el tallo, muerde el tallo, daña el tallo y mata la planta. ¿Se dan cuenta cómo a veces minimizar ciertos enemigos que a veces consideramos aliados o fortalezas, mis amados hermanos, se convierten en un peligro latente que puede ser nuestra mayor pérdida? Eso le ocurrió justamente a Asa. Descuidó para cuidar. Se quiso cuidar de Israel y se descuidó aliándose con Siria. De la misma manera, pongamos vigía sobre nuestros ojos y pidámosle discernimiento a Dios. Tal vez hay cosas sobre las cuales es fácil que evidencies tú, cosas que debes proteger y cuidar, pero hay otras que has descuidado en tu vida que pueden ser tan o más nocivas de lo que crees. Y necesitas atenderlas en todo tu corazón. Piensa por un momento, ¿qué estás mirando? Piensa por un instante en tu vida. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo estás consumiendo seguramente en cosas que consideras que no son tan difíciles y que las puedes manejar? Y no te has dado cuenta que se han convertido en un vicio y que ahora te controlan. Que ahora es difícil de que tú te puedas hacer a un lado y puedas de alguna manera lograr tener una independencia y sacar tiempo para Dios. Te has cuidado de cosas que aparentemente son vistas por los hombres como pecaminosas, pero te has descuidado en tu vida con pequeños detalles que son un enemigo más grande, que te han robado el tiempo y te han robado tu comunión con el Señor. Dios nos ayude para entender eso. A manera de conclusión de este punto, quisiera que entendieras esto. Las cosas que tú consideras que son peligrosas no son necesariamente las que Dios está viendo sobre tu vida que son peligrosas. Asa no vio a Siria como peligro, pero Dios, que conoce todas las cosas, sabía que Siria era peligro. Y era un mayor peligro, aún más grande, que el mismo Israel. El Señor nos ayude para entenderlo. Ahora, cuando nosotros podemos encontrar un pasaje hermoso, porque eso es lo que me encanta del Señor. Dios es un Dios rico en misericordia. Dios es un Dios que muestra el pecado al hombre, sí, pero también está dando una salida y también está permitiendo un tiempo para la reflexión y para que nos acerquemos a Él y le busquemos a Él. Y miren, esta palabra me encanta cuando el Señor puede decir por medio del profeta: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar el poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Aleluya. Dios siempre busca maneras de defender a aquellos que confían en Él. Amén. ¿Saben dónde está el gran problema nuestro? Que a veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero este pasaje nos afirma un principio maravilloso de la soberanía de Dios y de la omnipresencia de Dios y del amor perfecto de Dios. Miren los atributos de Dios manifiestos acá. Número 1, Dios está en todo lugar. Número 2, Dios nos está viendo en todo lugar. Es decir, qué bueno es saber que tu situación y mi situación, Dios la conoce. Y a veces tú crees que Dios está lejos. A veces crees que a Dios no le interesas. Sin embargo, lo que la palabra del Señor dice es: aquellos que le buscan con ese corazón deseoso y anhelante de su presencia, ciertamente Dios se revelará a ellos y Dios manifestará su gracia y Dios extenderá su mano para salvarles. Aleluya. Hoy puedes tomar esta palabra y decir: ciertamente el Señor extiende su mano para salvarme. Pedro, te estás hundiendo. Oh, Pedro clamó y dijo: Señor, sálvame. Y ahí estaba la buena mano del Señor para sacarle y para decirle: Pedro, ten confianza, camina. Aleluya. De la misma manera, hoy Dios te quiere decir al corazón: no importa cuál sea la situación que estás viviendo, si sientes que estás pasando un momento de tribulación, de la cual has creído que no saldrás, de la cual has creído que no vas a poder salir adelante, déjame decirte, los ojos del Señor hoy se posan sobre ti y sus ojos son ojos de amor, son ojos de misericordia.
Son ojos, aleluya, que no te dejan a un lado, que no te hacen a un lado, desprendiéndote de esa responsabilidad. El Señor dice, es mi responsabilidad cuidarles y les voy a cuidar si ponen mi confianza, si ponen su confianza en mí. Eso fue lo que Asa olvidó, que cuando hizo pacto con Dios, Dios había hecho pacto con ellos también. Dios les cuidaría a ellos. Dios está para cuidarte a ti, para ayudarte en tu momento de dificultad, para sacarte adelante de tus dificultades. Gloria al Señor, porque sus ojos contemplan ahora la tierra, porque sus ojos contemplan ahora tu dolor, tu tristeza, tu preocupación, tu angustia, tu necesidad. Dios está atento a escuchar tu oración, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Podemos concluir en este punto algo maravilloso. El problema aquí no era la fuerza de Dios. Aquí no era el problema la disposición de Dios para ayudar. Aquí el problema fue la lealtad del corazón de Asa. Asa dejó de confiar en Dios. Dejó de confiar en aquel que tiene sus ojos puestos en toda la tierra y te mira a ti y me mira a mí y me conoce profundamente. Aleluya. Miren lo que dice este verso 10 de este capítulo. Entonces se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Este pasaje lo que nos denota a nosotros claramente es un hombre con un corazón endurecido. Y un hombre con un corazón endurecido no quiere, mi amado hermano, recibir la palabra de exhortación cuando es corregido, cuando es llamado al orden. Que Dios nos ayude a evaluar nuestra vida. ¿Cuántas veces la palabra de Dios quiere llegar y decimos nosotros, no, esa palabra no la recibo, esa palabra no es para mí, y esa palabra es para otro, pero no para mí? Asa recibió una palabra y la rechazó. Y no solamente la rechazó, sino que se llenó de cólera, de ira contra ese instrumento de Dios que estaba llevándole el mensaje de Dios. Y ordena encarcelarle. No recibió la palabra. ¿Qué pasó con Asa? ¿Dónde estaba aquel que había recibido la palabra del profeta Azarías y que con tanto gozo había decidido abrir su corazón y poner obediencia a las palabras que habían sido dadas por Dios? Se había llenado de tal orgullo, de tal vanidad, de tal conocimiento. Dios nos ayude para que nosotros entendamos esta palabra en el espíritu correcto. A veces, mis amados hermanos, los años de experiencia, los años de estudio, los años de trasegar en la iglesia, la experiencia y los años en el evangelio van creando como una pequeña caparazón que nos impide escuchar a Dios. Como que si ya no nos toca. ¿Te has puesto a comprobar qué ocurre en las iglesias? Cuando tenemos sentado en un auditorio personas nuevitas que reciben la palabra con ese gozo y personas antiguas que están simplemente con sus disposiciones allí, ¿verdad? Simplemente dispuestos a mirar y a juzgar la palabra y a decir en qué se equivocó el predicador. ¿Cómo fue a interpretar de esta manera? Está equivocado totalmente. Y es una actitud prepotente, es una actitud de altivez. Es una actitud que en vez de recibir el consejo de Dios y la palabra de Dios que le edifica, es simplemente una actitud arrogante, prepotente, dura, que no quiere oír la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a evaluarnos hoy, si estamos dispuestos a recibir este consejo, si estamos dispuestos a recibir su palabra, si estamos dispuestos a derribar esos argumentos que el enemigo ha querido colocar allí en una falsa confianza, para volver nuestra confianza y nuestra mirada al Dios del cielo. Y lo segundo, no solamente oprimió a aquel hombre que había sido usado por Dios para traer el mensaje, sino que adicionalmente oprimió a aquellos buenos del pueblo que tenían que decir el rey se ha equivocado. ¿Saben? Lamentablemente hoy en nuestras iglesias hemos visto ministerios, porque me consta, he visto ministerios que cuando comenzaron en sus primeros años fueron iglesias con un amor de Dios, un temor de Dios, un sembrar en la palabra, un vivir en la palabra, pero que lamentablemente con el paso del tiempo se endurecieron estos corazones y empezaron a colocar títulos, ¿verdad? Hoy hay que llamarlos apóstoles porque se enojan si ya los llamamos pastor, ¿verdad? Hay que decirle apóstol. Y empezaron a crear reinos para sí.
y empezaron a cambiar la predicación de las sanas palabras y la forma de las sanas palabras para concentrarse en un mensaje egocéntrico, lleno de vanidad, lleno de altivez, para hacer y recibir honra de los hombres. Qué dura es esta palabra, ¿verdad? Pero necesaria. Y ahí donde se llega a levantar a alguien, el tal se ha echado fuera de la congregación, el tal se ha puesto en disciplina, el tal se ha apartado, y se toman decisiones como las que tomó Asa. Hay muchos corazones endurecidos hoy en las iglesias, en ministros, en siervos de Dios que en un comienzo sirvieron al Señor, pero que han endurecido su corazón en los últimos años y no han permitido que la sensibilidad de Dios toque su corazón y los lleve a doblegar su rodilla, nos lleve a la humillación, nos lleve a la búsqueda de Dios, a esos primeros pasos de amor con el Señor. Que Dios nos ayude para no caer en tal error. La palabra del Señor termina diciendo, en este triste final de Asa, lo siguiente. Versos 11 al 14. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Amén. Observemos aquí lo tremendo de la palabra. El postrer estado de Asa. ¿Recuerdan cuál es el significado de Asa? Lo vimos hace 8 días. Sanador. Pero vemos al sanador enfermo. ¿Cuántas veces hemos sido portadores nosotros de las buenas nuevas de Dios? De las buenas nuevas de salvación, de las nuevas de vida, y terminamos convirtiéndonos en portadores de enfermedad. Asa, dice la Escritura, que llegó a estos postreros años, y en el año 39, recuerden, en el año 36 empieza su declive, y en el año 39 enferma gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová. Lo primero que debemos determinar, según aquellos eruditos, la mayoría coinciden en que él tuvo un problema de gota, ¿sí? Aunque hay otros eruditos que mencionan que no pudo haber sido la gota porque no era una enfermedad como tan tradicional en medio de la Palestina de aquel entonces, ¿verdad? O de Israel de aquel entonces. Por lo tanto, hay algunos, y me baso un poco en lo que uno de los escritores llamado Wiserman dice acerca de la enfermedad de Asa. Él dice: la gravedad de la enfermedad y la muerte en el plazo de 2 años que nos demuestra que pudo haber sido una enfermedad vascular, obstructiva, periférica, con la consiguiente gangrena. Imagínense ustedes al rey, un rey que había visto la gloria de Dios, un rey que había visto a Dios obrar tremendo milagro en derrotar un ejército de 1 millón de personas, a un Dios que manifestó su gloria y su gracia para traer paz sobre todo el reino. Y ahora lo encontramos justamente en un estado de total independencia de Dios, en un estado de no buscar a Dios ni aún en su enfermedad. El pecado de Asa no fue enfermarse. No estamos diciendo que la enfermedad es sinónimo del pecado. El pecado de Asa fue no buscar a Dios en su enfermedad. Tal vez tú estás enfermo ahora, y el pecado no es que estés enfermo. La pregunta es, en tu enfermedad, ¿estás buscando a Dios primero? Quiero notar algo. No estamos hablando en contra de la ciencia médica, no. La misma palabra del Señor en algunos momentos nos resalta sobre la labor médica. Dentro de ellos, Lucas, el evangelista, era médico y se resalta sobre su función, sobre su labor profesional. Y el Señor nunca le dijo: hey Lucas, qué malo, qué mala profesión escogiste. No. Lucas de alguna manera sirvió y pudo servir al lado de Pablo, el apóstol, ¿verdad? Y pudo tener todo el registro de las grandes maravillas que fueron hechas por el Señor
milagros que no tenían una explicación médica. Aún Pablo, cuando Timoteo se encuentra enfermo a causa de sus constantes dolencias, le dice: chico, toma un poco de vino a causa de tus continuos malestares estomacales, ¿verdad? Era un vino medicinal, ojo con eso. Ahora no van a tomar la justificación: el pastor dijo que podía tomar vino. No. Recuerden, mis amados hermanos, tengamos mucha prudencia con ello. Pero lo que dice la Escritura acá es que en medio de su necesidad y de su problema, en medio de su enfermedad, el problema es que no buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Lo que reflejaba Asa era una dureza en su corazón. No está mal. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Los médicos para la época de Asa no eran como los médicos de ahora. No eran personas que desarrollaban a través de la ciencia el conocimiento de tratamientos. No, ahora no va a decir: pastor, usted dijo que no fuera el médico, yo ya no voy al odontólogo y que se me caiga la muela y se me pudra. No estoy diciendo eso. No, voy a cancelar inmediatamente la cita que tenía ya con el neumólogo. No estoy hablando de eso. No. Lo que debe de entenderse es que Dios ha permitido que la ciencia médica se desarrolle y alabamos al Señor por ello y bendecimos la labor que hacen nuestros médicos. Es una labor hermosa y bendecimos su labor y su trabajo. El problema es no buscar a Dios primero antes que a los médicos. Sea cual sea la enfermedad y la dificultad que tengas, lo primero que el creyente, el Hijo de Dios, debe hacer es buscar a Dios. Aleluya. Que sea Dios el que obre. ¿Y puede Dios obrar de una manera sobrenatural? ¿O puede obrar Dios a través de las manos de los médicos? Pero primero se busca a Dios. Amén. Y ese fue el error de Asa, no buscarlo en sus momentos difíciles. Lo segundo que nos demuestra esto es que los médicos de esa época eran más bien magos. Eran más bien gente que usaba un poco de ocultismo y de cosas mágicas y de pociones. Y eso fue lo que buscó Asa en sus últimos tiempos. Tan parecido a Saúl. Tan parecido en este caso, ¿verdad? Y en algún momento nosotros deberíamos decir: ¿cómo está nuestra vida hoy delante de Dios? Porque lo único que estamos demostrando acá es claramente que una persona que ha iniciado en el Señor, que ha tenido una vida fructífera en el Señor, que ha tenido un ministerio próspero en el Señor, si hay un descuido, es muy probable que ese ministerio no termine igual. Les invito, para terminar, a que miremos el libro o la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5 y verso 7. Y dice este pasaje: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Mire la exhortación que Pablo hace a la iglesia en Galacia. Y la misma exhortación que hoy quiero hacer a la iglesia. Es una exhortación que tiene que ver: ¿qué pasó si corrían bien? Y justamente contrasta con el problema de Asa. ¿Qué pasó con Asa? Corría bien y luego no corrió bien porque era enfermo de sus pies. Hoy tal vez hay una enfermedad espiritual en tus pies. Hoy tal vez hay algo que te está impidiendo ver la gloria de Dios. Hoy es necesario que hagamos una evaluación de cómo estamos delante del Señor. ¿Qué pasó si corrías bien? ¿Qué pasó si tú antes eras un tremendo adorador? ¿Qué pasó si antes pasabas horas en la presencia del Señor con tu corazón entregado y humillado en su presencia? ¿Qué pasó con esa humildad cuando ibas a depender de Dios en cada cosa de tu vida, de tu día? ¿Qué pasó cuando antes de salir de tu casa lo primero que hacías era levantarte, era doblar rodilla, era dedicar tu día a Dios? Era decirte: Señor, te entrego mis planes. Señor, tengo que tomar decisiones y yo te pido que no sea mi decisión ni mi razonamiento, sino que sea tu voluntad hecha. ¿Qué pasó si corrías bien? ¿Qué pasó si antes corrías a la casa de Dios y tenías toda tu mejor actitud por servir y lo hacías con amor? ¿Te acuerdas cuando tocabas ese instrumento, cuando cantabas? ¿Te acuerdas cuando te deleitabas y lo hacías para Dios genuinamente? ¿Te acuerdas cuando en tus primeros pasos lo que tomabas era la palabra y compartías con tus amigos, con tu familia, aunque te trataran de loco?
Aunque muchos te dieran la espalda, pero lo hacías con tanta pasión y con tanta entrega y nada te limitaba. No había nada. Y se te citaban a una hora muy temprano en la mañana en la iglesia para estar en la oración. Era de los primeros en llegar. Y a veces nos invitaban a las veladas. Aunque tuviéramos que pasar toda la noche, lo hacíamos con el mayor gozo y la mayor entrega. Cuando tenías y te encargaban un discipulado, o que dieras cobertura y formación discipular a una persona, lo hacías con tal compromiso y tal devoción. ¿Recuerdas cuando tenías que pasar horas detrás en una llamada o en algo para aconsejar a alguien y darle una palabra y una oración? ¿Te acuerdas cuando te sumergías en la oración y levantabas tus manos al cielo y tu corazón se quebrantaba y deseabas más y más y más de Dios? ¿Qué pasó si corrías bien? ¿Quién te persuadió para apartarte de Dios? ¿Quién te persuadió para dejar esa pasión? ¿Quién te persuadió para que te alejes de los principios de la palabra y de la relación profunda con el Señor, para terminar como hoy estás, lisiado de tus pies? Hoy ya no quieres caminar. Hoy simplemente has puesto una limitante en tu vida. Hoy te ves enfermo y ni siquiera quieres reconocer a Dios en tu vida para volverte a Él y para amarle con tu corazón, para humillarte y para buscar su misericordia. ¿Quién te persuadió de ello? No son las modas las que nos deben importar. No es la aprobación de los hombres lo que debemos buscar. No son los aplausos y el reconocimiento de las gentes. No estamos puestos aquí para predicar la palabra que quieres oír. Estoy puesto aquí para predicar la palabra que Dios quiere que te hable. ¡Despierta! ¡Levántate! Tú que duermes, te alumbrará Cristo. Es el tiempo de volver al Señor. Y si en nuestra enfermedad le buscamos a Él, si cambiamos nuestra actitud y no cometemos el error de Asa, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, hoy necesitas al Señor, hoy necesitas volver tu corazón a Él, hoy necesitas rendirte a Él y volver a esas primeras obras, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve al primer amor, vuelve a esa comunión, vuelve a esa vida espiritual, vuelve a esa pasión. Lo necesitamos. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que se humilla, es un corazón que reconoce, es un corazón que tiene que ir a la presencia del Señor a sentirse realmente enfermo y necesitado de la intervención de Dios. Cierra tus ojos. Y hoy vamos a pedirle al Señor que extienda su misericordia, que no queremos tener un corazón como el de Asa, que se aparta con dureza para no reconocer su enfermedad, para no buscar a Dios aún en su momento más crítico. Es el tiempo de volver a esas primeras obras. Y hay un Dios con lo que deseo terminar antes de orar. Ese Dios que leímos, que fueron las palabras de Anani, el profeta. Hay un Dios que está mirando en todo lugar. Hay un Dios que está llegando a tu cuarto, a tu habitación, a tu sala, que está llegando ahora a través de estos medios hasta tu corazón y te está diciendo: yo te amo, yo te he traído aquí para que recibas mi palabra y para que recibas de mí esa restauración y esa sanidad que estás necesitando hoy. Aleluya. Señor soberano, nos acercamos delante de ti en esta hora, agradecidos por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por atender a nuestra sencilla y humilde oración que podemos levantar ante ti hoy. Reconocemos en esta palabra errores en nuestra vida. Reconocemos que hemos dejado de confiar en ti, que nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia, que nos hemos apoyado en las victorias del pasado simplemente como una excusa para no buscarte más. Creemos que esto es automático y que así como Dios obró ayer va a obrar hoy. No, si nos hemos alejado de ti, si nos hemos distanciado de tu presencia, si no buscamos tu rostro apasionadamente, si nada nos quebranta, si tu palabra, Señor, no vuelca nuestro corazón y nos hace reflexionar en tu verdad, si no reconocemos nuestra enfermedad, esta enfermedad de muerte, Señor, no nos dejes morir. Dios, necesitamos tu misericordia.
Señor, perdona nuestros pecados. Aquellos que no les hemos puesto tanta atención porque creemos que no son tan importantes como lo que ocurrió con Asa mirando a Siria. Señor, hoy tomamos la importancia de esas zorras pequeñas que están queriendo destruir. Te pedimos ahora, haznos ver con tus ojos e interpretar como tú interpretas, y que podamos entender que nos llamas a sabiduría y a andar conforme al deseo tuyo. Gracias, porque hoy permites que esta palabra llegue. Y no importa, Señor, el profeta que has usado, este portador de la palabra, yo soy solamente un vaso, un canal en tus manos, pero sé que esta palabra llega al corazón y esta palabra no vuelve vacía, sino que logra el propósito para el cual la enviaste. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. De verdad glorificamos el nombre del Señor. Tener un corazón conforme al corazón de Dios es mi mayor anhelo. Y seguramente el tuyo también. Y estamos tan lejos de ello. Pero cada vez que vamos caminando en la palabra, hay cosas donde Dios tiene que redarguirnos, tocarnos, moldearnos. Somos solamente barro en sus manos. Lo único que Dios desea es obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor. Si tienes oído a su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Asa lo endureció, pero tú no. Y yo no. Yo quiero ser de los que va a sus pies a decirle: Señor, te necesito. Y quiero correr bien, correr la carrera como la corrió Pablo hasta el final. Y decir: he peleado la buena batalla de la fe. Solo me queda echar mano de la vida eterna. Aleluya. Que Dios nos ayude, mis queridos amigos y hermanos, para hacer de esta palabra vívida en nosotros. Gracias, mis hermanos, por esa receptividad a la palabra del Señor. Quiero decirles, mis amados, durante esta semana mantendremos un espíritu de oración. Ojalá, bendito el problema que nos acercó a Él. Bendita la prueba, bendita la dificultad, que fue la excusa perfecta para llevarnos a las rodillas, porque ellas nos han hecho a nosotros dependientes de Dios. Le amamos, nos falta mucho. Quisiera amarle más y quisiera enamorarme más de Él. Que Dios nos ayude para que esto sea realmente una vivencia total. No descuidemos la oración esta semana. Nuestros tiempos devocionales que tenemos cuando Dios nos lo permite y las circunstancias se prestan, los martes y jueves, 8 de la noche, vía aquí en Mi Familia para Dios Oficial en Facebook. Y quienes quieran escribir un correo a través de un testimonio, una petición, algún comentario en particular, alguna inquietud, escríbanos a su correo, ¿verdad? Aquí dice claramente mifamiliaparadiosjl@gmail.com. Ahí escríbanos y con el mayor gusto estaremos dispuestos a atender esa solicitud. Así que, mis amados hermanos, les animo en el nombre de Cristo para ello. El próximo domingo, recuerden, vamos a tener algo especial. Vamos a hacer un break en ello. No se lo pierda por ningún motivo. Les dejo esa inquietud ahí, en el corazón. No se lo pierdan. Amén. Próximo domingo, 6 de la tarde, un tiempo para estar con el Señor. Que Dios los bendiga y recuerda siempre: mi familia para Dios, tu familia. Dios te bendiga.